Buenos días, don Francisco. Buenos días, lectores. En primer lugar, agradecer tu amabilidad por atendernos y por trasladar a nuestros ciberlectores tu opinión. Un placer. Hemos solicitado a nuestros lectores, que habitualmente le siguen, que formulasen preguntas y han respondido muy positivamente. La primera pregunta que reiteran nuestros lectores es que usted es un rara avis, en el buen sentido de la palabra. No entienden cómo una persona de su categoría profesional, ingeniero, con puesto de trabajo consolidado y con prestigio, ha aceptado ser consejero de Industria. ¿Qué le quiere decir a este lector que se ha preocupado por su trayectoria profesional? Tiene usted la palabra, don Francisco. Pues que si este lector cree que puede hacer algo por mejorar la situación de Cantabria, debería, como yo, lanzarse al ruedo y asumir el reto de intentar gestionar lo público de una forma, yo creo que a poder ser mejor que lo que se ha hecho en el pasado, ¿no? A mí cuando efectivamente me decían, ¿qué haces otra vez en política? Cuando dejaste de ser consejero de Medio Ambiente, pues oye, pues yo desde fuera veía que se podían hacer las cosas mejor, que me había todavía con energías y con la obligación, por lo tanto, moral de al menos intentarlo. Muy bien, entendemos esta explicación, don Francisco, y además tiene usted la confianza de Revilla, que le nombró consejero dentro de su gobierno, pero coinciden las opiniones de nuestros lectores en que le han dejado huérfano, sin herramientas. Vamos, que la Consejería de Industria está coja, que le han dado media consejería porque le han quitado la sociedad instrumental más importante que es Sodercan. ¿Está coja realmente su consejería? ¿Es suficiente para realizar una verdadera política industrial que haga aflorar a Cantabria de este hoyo en el que está sumida? Bueno, primero niego la mayor. Yo creo que no estamos sumidos en un hoyo industrial. El porcentaje de PIB industrial en Cantabria es un porcentaje muy bueno, está por encima del 18%, a nivel nacional está por debajo del 16%, por lo tanto, bueno, la situación no es mala, o mejor dicho, no es catastrófica, ¿no? Puede ser mejorable, por supuesto. Y en segundo lugar, el tema de Sodercan, a ver, lo que hay que ver, el gobierno es como gobierno, ¿no? Sodercan es una pieza más de la gestión pública del sector industrial que está bajo los designios del gobierno, ¿no? Y coordinado absolutamente con la consejería. Es decir, ¿qué más da de quién dependa Sodercan si al final los planes de la consejería, en colaboración con Sodercan, salen adelante, ¿no? Yo creo que esto se ha limitado al debate político, porque en el debate operativo nadie ha podido decir que haya interferencias o malfunciones en la relación de Sodercan en la consejería con el mundo industrial. Por lo tanto, si esto funciona, ¿qué más da de quién depende? O sea, que no se siente cojo su consejería porque no tenga Sodercan dentro de sus... Es evidente que estructuralmente Sodercan no depende de la consejería, pero funcionalmente trabajamos con Sodercan como si estuviese en la consejería, por lo tanto realmente no hay disfunciones. Muy bien. Hablando de hoyos, don Francisco, tenemos algunos parámetros económicos industriales que muestran unos indicadores nada buenos para Cantabria. Conocemos de su optimismo y nos gustaría que nos indicara qué medidas existen o se van a adoptar para potenciar, por ejemplo, el puerto de Santander, cuyo ranking en los puertos del Estado lo posiciona por debajo. El aeropuerto Ballesteros también, la comunicación con Madrid y el famoso tren que parece el cuento de la bruja. No queremos ser catastrofistas, como decía antes, pero los hechos están ahí. Denos algo más que un impulso en optimismo, por favor, que lo necesitamos. Bueno, yo soy tremendamente optimista. Al final, el crecimiento regional no depende solo de lo que haga esta consejería, no depende solo de lo que haga el gobierno. Es una cuestión coyuntural en la que el sector privado es el que debe tirar de la economía. Y el gobierno lo que tiene que hacer es generar las condiciones para que ese crecimiento no esté limitado por la falta de suelo industrial, la falta de conectividad eléctrica, la falta de medios de transporte, y ahí es donde efectivamente estamos haciendo mucho énfasis, ¿no? O sea, el gobierno debe ser un facilitador, un generador de las condiciones de contorno adecuadas para que el sector privado es el que tiene que generar actividad, empleo y riqueza. ¿Cuáles son los deberes en este momento de lo público para con lo privado? Bueno, pues en primer lugar, la conexión ferroviaria. Yo he dicho ya varias veces, ya está bien, ya está bien. Cantabria se construye día a día, pero cuando te comparas con el día a día de otras comunidades autónomas, ves que su día es mucho más rápido que nuestro día. Hemos sido los últimos en llegar a tener una autovía que nos comunicase con el centro del país. Vamos a ser los únicos, la única comunidad autónoma de España, la única que no va a tener un AVE. Pues no hay ninguna razón. O sea, mis impuestos son tan buenos como los de un vasco, los de un asturiano o los de un leonés, ¿no? Por tanto, exijo que con mis impuestos se atienda a mi región de la misma forma que se atienda a las demás. Entonces, esto es lo importante, hacia donde hay que tender, a seguir pidiendo a Madrid que tengamos unas condiciones de competitividad igual que las demás comunidades autónomas que nos circundan. En lo urgente,
Potenciar el puerto. Efectivamente, el puerto de Santander, digamos, tiene una expansión territorial que está limitada, lógicamente, por la conurbación urbana que la rodea. Pues vamos a buscar una zona de expansión en el llano de la Pasiega que permita hacer una expansión del puerto, una nueva conectividad con el ferrocarril que no limite en el futuro la capacidad del puerto de crecer. Aeropuerto, lo mismo, estamos trabajando insistentemente. Tenemos ya, yo creo que el abanico de vuelos internacionales más grandes que ha habido jamás en Cantabria, porque es un elemento de competitividad. Si una empresa internacional quiere venir a Cantabria a establecerse, pues evidentemente tener conexión, o sea, si la empresa es de Berlín, pues tener un vuelo de Berlín va a facilitar que la empresa venga a Cantabria, ¿no? Evidentemente es un elemento de competitividad regional. Tener un puerto eficaz y efectivo. Hay que tener en cuenta que el puerto de Santander, Madrid, puertos del Estado, ha invertido la 10ª parte que en los puertos que nos rodean. En autopistas los últimos, en ferrocarril ninguna inversión. Hombre, ya está bien. Yo creo que los cántabros somos pocos, hemos sido buenos, hemos sido dóciles y se acabó. Yo creo que esta complacencia, hay que darse cuenta de que la situación económica no es buena, pero con todo lo que habrá que decir es, oiga, si no digo que sea mañana, lo que digo es que sea, que yo no quiero ser ni menos ni más que un vasco o que un asturiano. Por lo tanto, quiero las mismas condiciones de competitividad en puerto, aeropuerto y ferrocarril. ¿Qué es lo que ha fallado? Se puede suponer que no tenemos ahora esas infraestructuras porque en el pasado nos relajamos a la hora de pedir, y eso es lo que está diciendo. Yo creo que hemos tenido gobiernos complacientes, es verdad. Yo creo que, eso por una parte, y por otra parte, una competición, digamos, territorial muy potente. Es decir, entre hacer una inversión en el País Vasco y hacerlo en Cantabria, evidentemente hay una serie de poderes fácticos, ¿no?, que van a arrastrar la decisión hacia el País Vasco. Tener un partido con representación parlamentaria en Madrid, digamos, de corte regionalista, en este caso nacionalista, tiene esas consecuencias. Yo creo que los dos grandes partidos nacionales, digamos que tienen unas disciplinas de partido que no les permiten quizás ser tan gritones, tan demandantes, tan rebeldes, como ha podido ser el PNV en el País Vasco y como está siendo el PRC en Cantabria. Yo creo que es bueno, yo creo que la cultura de potenciar lo propio es buena. Digamos que la base que Miguel Ángel Revilla del PRC ha generado en Cantabria, ¿no?, de querer lo propio, desde una visión evidentemente nacional, pero pensando que primero tiene que ser lo nuestro, no por un capricho, sino porque cuando miras a los dos lados te das cuenta de que ellos ya lo tienen. Luego lo primero, lo nuevo, lo siguiente que se haga, queremos que sea aquí, no por tener más a nadie, sino por no tener menos. Por lo tanto, yo creo que esa base de interés regional es un activo de la región y que hay que ser más reivindicativo y que no es una cuestión de capricho, que se puede justificar comparando la inversión que se ha hecho en Asturias, en el País Vasco y en Cantabria, que hemos sido los hermanos pobres de la inversión pública. Y eso se acabó, o al menos el discurso regionalista, desde el discurso de región, eso tiene que acabarse. Por lo tanto, empezar a exigir, ya no pedir, a exigir que no tengamos menos derechos porque nuestros impuestos valen lo mismo que los de un vasco. Una cuestión que nos consulta un lector, que le hagamos esta pregunta. Hay dos compañías, al hilo de lo que estamos hablando, aéreas, volando a Barcelona. Y no es posible ir y volver en el mismo día. Incluso hay días que se programan vuelos con 15 minutos de diferencia. ¿Van a hacer algo para que esto cambie? Sí, de hecho, esto lleva ocurriendo casi 2 años ya. Y es una política de competencia entre las dos compañías. Entonces, claro, nosotros ni tenemos competencias en tráfico aéreo, porque no las tenemos, es AENA a nivel nacional, ni tenemos la capacidad de obligar a nadie a hacer nada en este ámbito. Pues sí se lo afeamos, ¿no? En las demás líneas hay unos horarios razonables. Y en este caso es verdad que en Barcelona, no todos los días, 2 de los días, hay una cierta coincidencia en horarios. Tiene que ver todo con una competición entre las dos compañías por quedarse con el slot y con el, digamos, el paquete de viajeros a Barcelona. No nos gusta, le estamos diciendo que por favor cambien. El año pasado ya conseguimos convencer a Vueling para que cambiase los horarios. Bueno, pues este año otra vez se repite esa pugna, que es una pugna que nos puede gustar más o menos, pero que es una pugna habitual. O sea, la contraprogramación existe en todos los lados, ¿no? Telecinco y Antena 3 por la noche se contraprograman para intentar robar, y eso no nos parece mal, ¿no? Pero bueno, el tema de los aviones, pues efectivamente, no poder ir y volver en el día porque estas compañías se están pegando, a nosotros no nos gusta, ¿no? Y se lo decimos, y se lo afeamos, pero más allá no podemos ir. Muy bien.
Don Francisco, una lástima que se haya cancelado la ruta a Lisboa, porque este aeropuerto no se ha cancelado. Lisboa desde el principio era una ruta de verano. Empezará en marzo y acaba en octubre, y el año que viene empezará en marzo y acabará en octubre. O sea, que no se haya cancelado, sino que es una ruta que solamente se establece en los meses de verano. Perfecto. Bueno, nos referíamos a eso, a la terminación de esta campaña, porque pensamos que este aeropuerto dista aproximadamente la misma distancia a Madrid, lo cual sería una verdadera plataforma para Cantabria. Le revierto la pregunta, ¿podríamos tener esta posibilidad para una anualidad, no solamente para una campaña puntual? El destino de Lisboa, como el destino Palma, el destino Menorca o Mallorca, son destinos que son rentables en los meses de verano fundamentalmente. Cuando se habla de verano en términos aéreos, como decía antes, abarca la temporada desde marzo hasta octubre. Una línea no rentable, la compañía la va a discontinuar. Es decir, nuestra capacidad, a veces me dicen por la calle, oye, pon Copenhague. ¿Qué más quisiera yo? Si tuviese la varita mágica de poner, pondría, ¿no? Pero no puedes poner. Tienes que intentar convencer a las compañías aéreas de que la ruta con Lisboa va a ser rentable. Porque si no es rentable, no van a volar. ¿Y es rentable de cara al exterior? Como puente para... Es rentable porque nos da conectividad con todos los países, digamos, que han sido colonias de Portugal, ¿no? Porque los dos hubs, lógicamente, ibéricos son Madrid y Lisboa, y nos interesa mucho. Pero ya fue un logro conseguir tener Lisboa, igual que lo ha sido tener Berlín, ¿no? Ya va a ser tener Varsovia. Pero pensad, piensen todos los que nos están oyendo y viendo en este momento, que nuestra capacidad, nuestra acción es intentar convencerles de que primero la ruta puede ser rentable, y ayudarles a través de estos acuerdos con las compañías aéreas de fomentar el destino y el origen para que se produzcan tráficos que hagan la ruta rentable, porque cuando la ruta no sea rentable, la compañía coge el avión y se lo lleva, como ha pasado en París hace pocos meses, ¿no? O sea, nuestra obligación como gobierno autónomo, que no somos competentes en vuelos, en desplazamiento, en transporte aéreo, es fomentar que haya turistas que vayan y vengan, ¿no? Hasta ahí nada más. Por lo tanto, si lo conseguimos, habrá línea. En el caso de Lisboa ha ido muy bien en verano. Claro, nosotros siempre intentamos que las líneas sean anuales, pero fíjate que al final de las N líneas que hay en Santander, aproximadamente la mitad son de carácter anual. Las otras son estacionales porque están justificadas por el tránsito de los turistas. Seguimos trabajando por tener, o sea, Berlín es anual, Varsovia va a ser anual, Sevilla va a ser anual, pero hay otras, digamos, donde las compañías dicen, no, yo voy a probar con la de verano, si va bien, ya veremos si vamos evolucionando. Muy bien. ¿Cuál considera que es el motivo de esa bajada de pasajeros respecto a otros aeropuertos de España? ¿Podría ser lo que comentaba, un poco AENA, la falta de atención de AENA, falta de rutas, la situación de crisis de Cantabria, u otro motivo? No, lo que veo es que tengo poco éxito contando esto, porque lo he contado ya tantas veces. Voy a contarlo una vez más, a ver si a través de vuestro medio consigo explicarme bien. Esto es muy sencillo y predecible. En octubre del 2015, Ryanair eliminó 6 vuelos. 6 líneas completas. Luego de ofertar 2 millones de asientos en el 2015, hemos pasado a ofertar este año, con esas 6 líneas menos, 1.300.000 asientos. Es decir, si hay menos vuelos, si hay menos aviones, lógico es que haya menos viajeros, ¿no? Pero, si analizamos línea a línea, es decir, si analizamos Londres, por ejemplo, del 15 con Londres del 16, ha crecido en el 16. Si comparamos Madrid del 15 con Madrid del 16, es decir, si hubiésemos mantenido las 6 líneas de Ryanair, tendríamos subidas parecidas a las de los demás aeropuertos. ¿Qué ocurre? Que Ryanair elimina 6 líneas, entonces si nos comparamos en el interanual, es decir, lógicamente, octubre del 16 respecto a octubre del 15, hay menos aviones y menos vuelos, luego va a haber menos turistas. Ya anticipo, y esto no es hacer de adivino, a partir de noviembre van a mejorar muchísimo los datos, porque nos compararemos ya en noviembre del 16 con el noviembre del 15, donde ya faltaban esos 6 vuelos. Luego ya veréis como a partir de noviembre los datos de crecimiento van a empezar a ser muchísimo mayores. Hemos intentado reconstruir esas 6 líneas perdidas, lo hemos casi conseguido, ¿eh? Hemos reconstruido Palma, hemos reconstruido Sevilla, hemos reconstruido Valencia, reconstruimos París, en fin, hemos ido reconstruyendo todo lo que Ryanair, digamos, discontinuó. Entonces, aparte de que eso, que hemos reconstruido casi todo, nos comparamos ya con el año 15, que ha sido un año malo, perdón, con el año 16, que ha sido un año malo, por lo que digo de Ryanair, y además hemos puesto como líneas nuevas Lisboa, Berlín y Varsovia. Luego ya sin muchas dotes de adivinación, ya puedo decir que a partir de noviembre van a ser unos datos muy buenos de crecimiento. Bueno, nos quedamos con esta explicación y a ver si ahora nos sirve. A ver. Cambiamos de tema totalmente.
Existe una polémica sobre cambiar la hora o mantenerla. Sí. Baleares se descuelga y no la cambia, Valencia tampoco. ¿Qué opina don Francisco para Cantabria? ¿Instarían al gobierno central a favor de mantener el horario de verano? ¿Su opinión? No hay ninguna razón, digamos, estratégica que haga que mantenernos en el horario de verano sea mejor para Cantabria. Yo creo que lo que es estratégico es mantener el mismo horario que el resto de Europa. Horas de apertura, horas de cierre. Tú cuando coges el teléfono a las 9 de la mañana, si en otros sitios son las 9 te cogerán el teléfono, si en otros sitios son las 8, pues igual no te lo cogen, ¿no? Es decir, por optimizar y compatibilizar los horarios españoles con los del resto de Europa, nos interesa ir como el resto de Europa. Los del resto de Europa atrasa la hora, nosotros también deberíamos atrasarla. No hay ninguna razón que haga que competitivamente o estratégicamente sea mejor no atrasarla. A mí no se me ocurre ninguna, sinceramente. Económicamente, por el consumo... No, se hace justo para eso. O sea, digamos, atrasar la hora es precisamente para consumir menos energía. Luego, quedarse con la hora actual es malo cuando te desfasas con el resto de Europa y además vas a consumir más. Luego, a mí no se me ocurre ninguna ventaja operativa. Don Francisco, seguimos con las famosas subvenciones a las empresas y así nos luce el pelo. Recuerde GFB, recuerde Néstor Martín y vemos que desde Sodercan se sigue esa línea, dan subvenciones. Nuestros lectores se preguntan si no es demasiada financiación sin retorno para Cantabria, se debería viajar menos a Colombia, a México, etcétera, y viajar, por ejemplo, a Barcelona para conseguir empresas deseosas de salir del marasmo independentista, o no va por ahí. No va por ahí. Es decir, el problema de Cantabria, y porque tenemos una mala imagen de nosotros mismos, es porque nos hemos enfrascado en una política de intentar traer a Cantabria lo imposible. Los ejemplos que tú has dado, GFB, Néstor Martín, Jaulot, fueron intentos, digamos, de traer a Cantabria algo que en Cantabria, como luego se ha demostrado, no era, excepto en el caso de GFB, que ahora están funcionando y funcionando bien, la fábrica y eso, además eran iniciativas que no eran arropadas por un estudio, digamos, empresarial serio. Luego, más allá de intentar traer cosas, o sea, más allá de las aventuras empresariales en las que el gobierno de Cantabria nunca debió embarcarse, porque el gobierno de Cantabria no es un buen empresario. Entonces, nuestra obligación es generar las condiciones para que la empresa crezca, no ser empresarios. Cuando lo hemos intentado, siempre la hemos pifiado. Y si esto no hemos aprendido nada es como para que nos echen de Cantabria, ¿no? Por lo tanto, este tipo de aventuras se acabó. Otra cosa diferente es el apoyo a los que están, que para mí es, o sea, mi lema de cabecera es: vamos a ayudar a apoyar a los que están. Porque el que está, que lleva aquí toda la vida estando, igual con un poquito de ayuda puede incrementar su producción, puede actualizar sus sistemas productivos, puede desarrollar nuevas políticas comerciales, puede exportar a otros sitios sus productos. Es decir, ayudando al que está, lo que estamos haciendo es que la empresa de Cantabria se haga más rígida, más fuerte, y para eso las subvenciones son imprescindibles. Hay que apoyar la internacionalización, hay que apoyar el desarrollo de nuevas líneas comerciales, hay que apoyar el crecimiento. Mira, en Cantabria tenemos, entre autónomos y empresarios, unos 35.000. Hoy el dato del paro, por cierto, un dato magnífico, arrojaba una cifra de 34.000 parados. Con cada empresa o autónomo generase un puesto de trabajo más, se acabó el paro en Cantabria. Es decir, se trata no de crecer mucho, hay que crecer un poquitín, hay que tener tendencia de crecimiento. Por eso nuestras líneas de ayuda se llaman Crece, ¿no? Pero lo que queremos es que el que esté se sienta arropado y pueda crecer. Luego, yo tampoco soy muy amigo de la subvención a fondo perdido sin rentabilidad, pero sí del apoyo a que lo que le falta un poquito para ser rentable lo pueda ser. Porque muchas veces es el primer empujón el que hace falta apoyar. Luego ya la dinámica de la propia empresa hace, ¿no?, que se dispare exponencialmente su capacidad. Luego, sin ser muy amigo de la subvención, sí soy partidario del apoyo a aquello que tiene capacidad de crecimiento. Digamos, un pequeño apoyo, si hay retorno, una subvención a fondo perdido masivamente, a ver, quizá no. Una empresa que pide una subvención un año y el siguiente para no desaparecer, no es un proyecto de futuro. Una empresa que pide un apoyo para ampliar un sistema productivo que le permita ser más competitivo y afrontar otros mercados, eso sí es rentable. Es decir, la subvención, digamos, de mantener al enfermo en coma durante mucho tiempo, eso no es productivo, eso es un gasto inútil. Ahora, la inversión en que alguien tenga unas capacidades adicionales y nos pueda generar unos incrementos de actividad industrial en Cantabria, ahí es donde hay que hacer el esfuerzo.
Don Francisco, después de todas estas preguntas en las que le hemos metido un poco el dedo en el ojo, por supuesto sin querer, pues así lo quieren los ciudadanos que nos siguen en nuestro digital, pensamos que hay que ser optimistas, lo que nos ha comentado, y apostar porque Cantabria va a salir de esta crisis en la que está sumida, al igual que el país. Si usted tuviese mando en plaza, si fuese el presidente de Cantabria, ¿qué haría ahora mismo en política económica, industrial, en I+D? Recordemos que Cantabria se sitúa por debajo de la media en gasto de I+D. ¿Qué medidas aplicaría que no se estén aplicando o sí se están aplicando? Si yo fuese presidente de Cantabria, haría lo que está haciendo el presidente de Cantabria, y es, con los recursos que tenemos, que tristemente son limitados, apoyar aquello que es de mayor interés para Cantabria. Este año pasado, el presupuesto se ha enfocado fundamentalmente a 2 emergencias sociales. Yo creo que la idea que tiene Miguel Ángel, que yo comparto, es que no hay forma mejor de apoyar a una emergencia social que aportando horizonte y esperanza de futuro. Es decir, no tanto recurriendo a una ayuda para paliar un problema, sino atajando el problema en sí. Voy a ser más explícito. Lo que hay que hacer es generar empleo. La mejor forma de dignificar a una persona no es ayudándole a comer, es ayudándole a tener un empleo estable y de calidad. Luego, si tuviese la varita mágica de Miguel Ángel Revilla, lo que haría es, evidentemente, trabajar, como estamos haciendo, por generar una estructura económica más robusta y con mayor generación de empleo. Dicho esto, haría falta otra varita mágica, que es la del presupuesto. Hay que ser, lo decía antes, más reivindicativo. Yo creo que las comunidades autónomas, si tenemos una razón de ser, es para intentar trabajar por el bien de los vecinos de la comunidad autónoma. Si las asistencias de las comunidades autónomas sirven para que en el País Vasco tengan mejores condiciones que nosotros, nos hemos equivocado, ¿no? Luego, reivindicación, priorización, presupuesto. Yo creo que la gran pelea en este momento es que el déficit que tenemos establecido desde Europa como nación no se reparta de forma tan poco equitativa. Se está quedando 2/3 partes el Estado, dejando solamente 1/3 parte para las comunidades autónomas. Estamos asfixiados financieramente. Luego, por más que el presidente de Cantabria tenga ideas de hacer, pues eso, dignificación, ¿no?, de los puestos de trabajo, generación de oportunidades, efectivamente, ir por encima de ese 0,9% dedicado al I+D+I, lo que hace falta es tener recursos, ¿no? Y para eso hay que partirse la cara en Madrid, ¿no? Hay que ir a Madrid a ser, digamos, reivindicativos y exigentes, pero con razones. Yo creo que en Cantabria afortunadamente las tenemos, ¿no? Tenemos suficiente conocimiento de nuestra estructura económica, industrial, de los 3 sectores, para contar en Madrid qué es lo que nos hace falta. Y como decía, aunque quizá la punta de lanza en este momento sea el ferrocarril, también decía antes, el puerto ha tenido la 10ª parte de inversión que los demás puertos de España. Pero además de eso, nuestra aportación al déficit nacional es pequeñísimo en términos absolutos y relativos. Lo que necesitamos es tener un poquito más de holgura presupuestaria para poder afrontar políticas. Es decir, es verdad que en este momento tenemos al enfermo Cantabria con fiebre y estamos paliándolo con una aspirina. Lo que hace falta es saber qué es lo que origina esa fiebre y atajarlo. Y para eso, si nos lo gastamos en aspirina, no nos podemos gastar en atajar la enfermedad en sí, ¿no? En este caso es, evidentemente, un crecimiento de la actividad industrial y económica un poquito más lento que el resto de España. Pero claro, si hay que gastarse el dinero en la aspirina, ¿no?, entonces necesitamos esa pequeña holgura adicional en el presupuesto que permita que se inicien o se continúen o se potencien programas como el programa Crece, que permita que las empresas se lancen a un crecimiento, digamos, con no tanto temor. Nos decía Indra hace poco que uno de nuestros mayores problemas como región es la cuestión de productividad. No somos una región que ha mejorado en los últimos años en productividad. Eso significa, en primer lugar, que necesitamos actualizar procesos productivos, ir a la digitalización de la industria, y esto requiere inversión, ¿no? Para mí hay un elemento que es fundamental para los cántabros, que ha sido una catástrofe, y es la desaparición de Caja Cantabria. Para mí es un elemento, o sea, ¿por qué Cantabria crece menos que otras regiones del entorno? Pues muy sencillo, porque nos hemos quedado sin el financiador. Antes teníamos, aparte de, digamos, la red de entidades financieras que tenía también las demás comunidades autónomas, teníamos una que miraba con especial cariño las propuestas de los empresarios cántabros. Claro, si pierdes eso, es como si de repente te cortan el flujo de la financiación. Luego, un elemento fundamental será recuperar un Liberbank, que yo creo que ha dado la espalda
lo digo sinceramente, a Cantabria, porque nos ha dejado, de los 2 riñones nos ha dejado sin uno. El otro lo tienen todos, pero es que en el País Vasco además tiene la Cucha, tiene la BBK, en fin, cada uno tiene un pulmón financiero y Cantabria lo ha perdido. Entonces, un empresario cántabro que necesite un apoyo financiero para emprender una aventura empresarial, si le has dejado sin un riñón, ¿no? Entonces, con la varita mágica de Miguel Ángel Revilla, también intentaría tener, digamos, recuperar esa estructura financiera que tenemos en Cantabria, que miraba con especial cariño las iniciativas de Cantabria, que la hemos perdido. Don Francisco, como despedida, denos un titular para recordar a nuestros lectores, para recordar esta entrevista. Pues mira, el titular sería hemos tenido el mejor año turístico de la historia de Cantabria y el año que viene vamos a tener aún un año mejor, porque va a ser año jubilar, que es en lo que vamos todos a enfrascarnos ya. Vamos a ver si conseguimos un consenso regional, una ilusión regional, porque el año que viene será un año absolutamente revolucionario en lo turístico, en lo cultural y, por supuesto, en lo industrial. Muchas gracias, don Francisco. Agradecemos las palabras, lo que ha comentado a nuestros lectores y, por supuesto, nos quedamos con su optimismo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a vuestros lectores.